En México, la discriminación racial está tan naturalizada que discriminamos de manera cotidiana. Según la encuesta nacional sobre discriminación en México, la ENADIS 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 23.3% de los mexicanos no estarían dispuestos a que en su casa viva una persona de otra raza. De acuerdo con esta encuesta, a 5 de cada 10 mexicanos les cuesta trabajo aceptarse como morenos, y más de la mitad de las mujeres se identifican con tonos de piel más claros de los que realmente son, además de considerar que el tono moreno no es sinónimo de belleza. Asimismo, 4 de cada 10 personas opinaron que a la gente se le trata de forma distinta según su tono de piel, situación que es más acentuada en poblaciones de menor nivel socioeconómico. De acuerdo con el CONAPRED, la discriminación racial afecta profundamente la dignidad humana, además de impedir el reconocimiento y acceso a los derechos de las personas. ¿Has pensado cómo contribuimos cada uno de nosotros a la discriminación racial y cómo podríamos combatirla? ¿Cuáles serían los beneficios de hacerlo? ¡Qué impactantes números! Estamos en el siglo XXI y seguimos viviendo esta pigmentocracia como de castas, ¿verdad? Ya no más falta que nos vuelvan a llamar mestizos, salta para atrás. Es una cosa impresionante. El 19 de octubre, ya en unos días, va a ser el Día Nacional contra la Discriminación. Este año comenzó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de febrero del 2014, pero vamos a hablar en general de discriminación, ¿no? Y también vamos a abordar este tema. Oscarito, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querida Feri, pues ya listos para arrancar este importantísimo tema. Sí, la verdad es que hay que hacerlo visible porque todos miren como que chiflamos para arriba, ¿no? O sea, aquí no existe la discriminación. ¿Cómo creen? ¿Cómo nos pueden ver por internet y demás, mi querido Oscarito? Bueno, pues se pueden conectar para comentarnos, para hacernos preguntas y desde luego que nuestras y nuestros especialistas respondan precisamente a todas esas demandas o preguntas. Y para ver el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de comunicarse es la vía telefónica. El número para hacerlo, 5166-4000. Por supuesto, con mucho gusto saludamos a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional del 11. Entonces, pues ya listos para arrancar y para escuchar precisamente todos esos comentarios. Seguramente también habrá cosas que denunciar en un tema como estos, y ¿no? Nuestras redes y teléfonos de atención estamos superpuestos para poder atenderlos. ¿Y qué les parece que vemos esta cápsula? Porque hay quien está luchando decididamente contra la discriminación. En Oaxaca, ¿verdad, Gaby? Es la que les vamos a presentar. Vamos a ver esta lucha que hacen nuestras amigas y amigos en Oaxaca, a ver cómo lo hacen ellos. Coopera es un colectivo para eliminar el racismo en México y surge a partir de la iniciativa de unas académicas que, estudiando el racismo en México desde hace un par de años, se dan cuenta que no es visible el racismo en México. Aparte de que hay muy pocos estudios sobre él mismo, en la vida cotidiana no se habla del tema y desde las instituciones públicas tampoco se menciona. Pareciera que ha quedado un hueco teórico y de vivencia cotidiana en la cual no terminamos de explicar qué es lo que pasa y por qué hay tanta gente que sigue viviendo una desigualdad económica y social. Y hemos encontrado que esta explicación de la racialización de las personas puede dar luz, puede dar elementos importantes al momento de analizar la desigualdad, la justificación de la desigualdad y la legitimación del privilegio. La forma en cómo concebimos a las personas, las medimos a través
de la forma en cómo se miran, en cómo actúan, en cómo se ven, en cómo es su color de cabello, de piel, cómo se visten, cómo hablan, etcétera, les vamos asignando cierto valor a las personas y no cuestionamos estos valores, sino que vamos acomodando como en cajoncitos y vamos jerarquizando a esas personas. Y por lo tanto, seguimos viendo en las políticas públicas, en la vida cotidiana, cómo hay ciertas personas con ciertos rasgos, con cierto comportamiento, que automáticamente están asignadas en un espacio de desigualdad. Las actividades que se están realizando en Coopera, o los objetivos más bien, son desarrollar una serie de iniciativas para hacer el racismo público en México. Y entre estas actividades, estas iniciativas, se impulsaron talleres para la difusión del racismo en México, es decir, para evidenciar la manera en cómo las personas viven, padecen o perpetúan el racismo en México. En Coopera creemos que es importante incorporar esta perspectiva que considere las condiciones raciales de exclusión en México, en los distintos sectores de la sociedad mexicana, para poderla combatir. Si podemos ver cómo funciona y que existen distintas lógicas raciales de exclusión, podremos tomar mejores medidas y prácticas antirracistas, mejores decisiones que hagan que la sociedad mexicana tenga en su conjunto maneras de combatir esa desigualdad económica y social y parar el profundo daño que se le ha hecho a poblaciones enteras por siglos. Hablamos sobre todo de la población indígena y de la población afrodescendiente en México. Como lo vieron en las últimas imágenes, se percataron, logramos esta entrevista vía Skype, muchas gracias a las mujeres fundadoras y al equipo en general de Coopera, pero qué rudos los letreros que venía mostrando cada uno de los testimonios, porque finalmente son formas de discriminación que pues ya no son naturales. Qué terror, ya las naturalizamos. Vamos a empezar a presentarles aquí nuestros especialistas y yo le quiero preguntar a Daniel Ponce Vázquez, encargado de despacho de la Oficina de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se oye muy largo, pero es lo que conocemos como la CONAPRED. El CONAPRED. O el CONAPRED, perdón, sí, porque es el Consejo. Sí. Daniel, ¿por qué nuestra sociedad pues pensamos que no somos racistas o que eso no, nada más lo padecen, o indígenas puros o bien afrodescendientes, bueno, usar la palabra, como decían ahí, negro, los demás no lo padecemos? O sea, ¿por qué? Bien, Fer, gracias y buenos días a todos ustedes y al público. Precisamente parte del tema es la invisibilidad, la normalización del tema del racismo y la discriminación. Somos herederos de una sociedad colonial que construyó castas, evidentemente etiquetó a las personas por su color de piel. Tendríamos que afirmar una primera cuestión, que en realidad las razas como concepto no existen. O sea, nuestra diferencia genética pues es .0000000 a la millonésima parte, y en realidad hemos construido socialmente esas construcciones por la apariencia. Oye, si con la mosca de la fruta compartimos 8 genes de los 10 principales, así es. Digo, para que le vayan calculando. Entonces son construcciones culturales, históricas, para diferenciar a las personas. Y por supuesto, México como Estado, por estas visiones de construirnos como nación, la raza de bronce famosa de Vasconcelos, pues hizo que negáramos el racismo en el país hasta 1999, donde en el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, por primera vez México aceptó que había prácticas racistas. Hasta el 99, prácticamente 16 años antes se negaba. ¿Cómo salimos del closet racista? O sea, ¿cómo salió ese discurso? ¿Qué pasó? Este discurso unificador que nos dio Vasconcelos de solamente la mezcla de dos razas, ¿verdad? Así nos decía, la raza cósmica, la raza de bronce, negaba efectivamente como una condición cotidiana la existencia de prácticas racistas. Entonces,
tendríamos que afirmar, las razas no existen, el racismo sí existe, ¿verdad? Que es muy diferente. Por eso es muy importante discursivamente, inclusive, confrontar a quien dice, no, pues el otro día veníamos de un encuentro internacional y me dice un colega de una dependencia técnica que fue a capacitar a colegas argentinos. Oye, aquí la raza le salió muy bonita, ¿no? Con razón son tan orgullosos de sí mismos. Y le dije, ¿te has puesto a pensar lo que estás diciendo? Es exactamente lo que estás diciendo. Bueno, lo tenemos introyectado. Recordarán nuestro famoso video de los niños de ¿cuál es el muñeco moreno que hicimos con Agencia 1111, que Cita, por cierto, coopera? La gente pensaba que eran actores. Y la verdad es que, y además, esos niños tontos que opinan así, lo aprendemos desde casa, ¿verdad? El racismo lo introyectamos desde casa, lo reproducimos evidentemente en las escuelas. ¿Quiénes son los niños que aparecen en las escoltas? No, pues ¿cómo va a aparecer fulanito de tal? Está muy flaquito, muy chaparrito, muy prietito. En China, cuando fueron las Olimpiadas y la niña que cantaba el himno de esas Olimpiadas tenía una voz privilegiada, pero al partido se le figuró que no era lo suficientemente bonita para presentar la cuadro, entonces hicieron un casting y la más bonita hacía playback y la otra estaba cantando atrás del escenario. En serio, ¿eh? O la mamá que te dice, cásate con un güero para mejorar la raza. A ver, pero ¿qué es la discriminación racial? Ahorita para que hablemos qué sí y qué no es discriminación, y en este caso enfocado a lo racial. Mauricio Andión Gamboa, doctor en Sociología por la Universidad de California y profesor e investigador en el Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Mauricio, bienvenido. Primero, ¿qué sí se entiende por discriminación? Y luego ya así enfocado a lo racial, porque es lo que nos decía aquí el maestro, que sí existe. Bueno, mira, yo quisiera retomar un poco lo que dice aquí el maestro a propósito de que la raza es una construcción social, ¿no? Y es una construcción social que yo creo que se genera pues desde tiempos inmemoriales. Hay quien piensa que solo es estación de metro. No, yo creo que el Homo sapiens, el ser humano, es xenófobo por naturaleza. En realidad, desde que existe el ser humano, aliena a los que son diferentes, a los que no son de su pueblo, de su tribu, Y entonces se construyen historias y construcciones para decir que nosotros somos los verdaderos hombres y los de allá son los que no son los verdaderos hombres. Ahora, evidentemente que este mecanismo de distinción y de ejercicio del poder entre los distintos grupos sociales, dentro de una civilización se incorpora y se generan nuevos discursos y narrativas para diferenciar a los distintos grupos sociales y por lo tanto ejercer el poder dentro de la sociedad, ¿no? En el caso concreto de México, precisamente que hablaba sobre nuestra herencia cultural, nuestra herencia colonial, pues lo que pasa es que nosotros somos producto de una conquista en donde lo que se trata de imponer es un paradigma civilizatorio sobre otro paradigma civilizatorio, ¿no? El choque de las culturas es realmente una negación, una ruptura de un proceso civilizatorio que existía en Mesoamérica y que en el caso de México, bueno, pues se trató de imponer una nueva visión, una nueva civilización, la occidental, ¿no? La judeo-cristiana, ¿verdad? La católica, ¿no? Y en ese proceso se impone, digamos, la cultura europea como la dominante, ¿no? Y a partir de ahí todo lo que no es europeo se minimiza y se establece una jerarquía dentro de la estructura social precisamente para ejercer el poder y dominar en la sociedad. Entonces la discriminación es un ejercicio, es un mecanismo de ejercicio del poder, diría yo. No. Oigan, pero más que curioso, porque veneramos a nuestros indígenas ancestrales, o sea, los prehispánicos, pero a los de hoy no, ¿verdad? A esos no. A ver, hay que presentar a nuestras también especialistas, perdón chicas, las dejé, no crean que las estoy haciendo menos. Alejandra Bux, psicoterapeuta humanista existencial, con especialidad en estudios de género, directora general del Centro de Salud Mental y Género. Y hay quien dice que la discriminación en general, y esto sobre todo racial en el ser humano existe, porque en la mente muy primitiva, tú dime si son alucinaciones, se tiene la idea de cuando pues había ahí caminando varios changos en dos patas, desde el Homo erectus, Cro-Magnon, Australopithecus, el Homo sapiens, y
unos no iban a sobrevivir como especie. Por eso el miedo de, uy, este vive allá y es diferente, y yo, ¿cuál de los dos va a sobrevivir? ¿Será? Pues yo creo que, mira, Fer, yo creo que antes que nada agradecer el espacio para hablar de un tema que generalmente se esconde. Me da mucho gusto porque en lo personal, como una mujer negra, como una mujer afrodescendiente, como una mujer hija de madre mexicana y padre afrodescendiente de Estados Unidos, para mí es muy importante hablar de este tema en lo personal y en lo profesional. Entonces, cuando tú hablas y dices de la importancia de si desde entonces estaba dando esta diferencia, yo creo que algo que no hemos tocado ahorita es que justamente, efectivamente, la colonia vino a determinar muchas cosas, porque los españoles requerían de un apoyo para hacer el trabajo, ¿sí? El trabajo rudo. El trabajo rudo se lo dejaban exclusivamente a los indígenas y también a la población negra que llegaba de los diferentes lugares de Ahorita África. Cerramos bien esta idea, Alejandra, Claro. vamos a tener que ir a una pausa, pero recuerda Fox diciendo, los mexicanos hacen lo que ni los negros quieren, ¿te acuerdas? Exactamente. Y también tenemos aquí con nosotros a María Elisa Velázquez Gutiérrez, ahorita te presento como Dios manda y bueno, hacemos lo conducente. Bueno, yo pienso que la sociedad mexicana no es racista, le da cabida a todo el mundo. Bueno, sí es racista en el hecho de que clases sociales no se tratan bien, vienen personas de provincia, pues no se les trata bien, ¿verdad? Y si usted gana menos dinero, también lo minimizan, como se vista, como actúe. Yo creo que en general la sociedad mexicana sí es racista. No lo pregona, obviamente, porque no es algo de lo que ninguna sociedad se vaya a enorgullecer, pero tenemos rasgos muy claros, ¿no? Por ejemplo, con las culturas indígenas, la gente las ve pues solamente como algo que presumir en el extranjero, pero aquí internamente el mexicano, el mestizo sobre todo, tiende a ser tanto muy racista como muy clasista. Yo creo que en México sí somos racistas, porque aunque lo disimulamos, siempre vemos así como que de ladito a las diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro es algo diferente, todo el mundo aparentemente convivimos, andamos por todas las calles de la ciudad, pero siempre como que de repente nos cuidamos, nos alejamos del que aparentemente creemos que nos puede hacer algo, ¿no? Digamos que en nuestra cultura está presente esta cuestión de racista. En todo momento nosotros empleamos a través de chistes, a través de cosas que nos parecen simpáticas y que en el fondo tienen una fuerza en donde estamos denigrando o lastimando a otras personas. ¿Qué tal, lo vertido aquí? Dice, no, aquí la sociedad acepta a todos. Pues sí, pero, siempre es el pero, y además nos lo decía una mujer de ojo verde, ¿no? Que es aquí pareciera ya, naces güerito y de ojo verde, ya ni estudies, ya le hiciste, ya, ¿no? Pero estábamos con Alejandra. Ale, nos ibas a contar también una anécdota de tu infancia a mí, para dar paso a nuestra Sí, me otra parece muy especialista. importante compartirles esta anécdota. Yo estudié afortunadamente en la escuela Benito Juárez, la primaria, y porque cuando yo nací en Los Ángeles y mi mamá y mi papá deciden venirse a vivir a México, porque mi papá hace aquí sus estudios, y me trajeron a México cuando tenía yo 6 meses. Y entonces estudio en la escuela Benito Juárez. Y de repente estábamos reunidas, varias amiguitas, porque era escuela solo de mujeres, y de repente empiezan a pelear unas niñas diciéndose, es que eres una prieta, le decía, ¿no? Y es que estás muy fea por tu color de piel. Y entonces yo me acerco, eran amigas mías, y les digo, oye, pero si ella es prieta, pues entonces yo también soy prieta, hasta más prieta. Y entonces dice esta chica, no, tú eres diferente, tú eres mejor porque tú eres de Estados Unidos y tienes el pelo chino. Entonces, en ese momento, para mí fue muy impactante, porque aunque tendría yo como unos 9 años, creo que desde entonces
tenía ya una conciencia diferente y me acerqué con mi mamá. Mi mamá ya no vive, mi mamá era una mujer blanca de ojos verdes de la zona de Colima, ¿sí? Y pues el resultado soy yo y mis hermanos, ¿no? De esa mezcla. Y entonces me acerco con mi mamá y le pregunto, ¿por qué a mí no me dicen prieta? Jamás escuché en ese tiempo que me dijeran, lo que llegaba a escuchar es, ah, mira la negrita. Y yo me cuestionaba, yo decía, ¿negrita? Pues negro es el color del micrófono, pero mi color es café. Eran cuestionamientos que yo me hacía y que de repente no comprendía. Y entonces yo decía, a ver, ¿a quién se discrimina? Se discrimina a quien es diferente, se discrimina igual a la persona negra de Estados Unidos que a la persona negra de Cuba, que a la persona negra de Costa Rica. Desafortunadamente no. Se discrimina igual al indígena o a la indígena de una zona quizá más conocida y que quizás pudiera dar permiso al país de tener como más elementos para reconocerse como un gran país que de una zona pequeña. Entonces yo creo, Fer, que este tema de la discriminación es muy profundo y es en todos sentidos y en todos lugares y a todas dimensiones. María Elisa Velázquez Gutiérrez, perdón que te hicimos esperar, María Elisa. Ella es investigadora social del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es presidenta del Comité Científico del proyecto La Ruta del Esclavo de la UNESCO. Es la experta, ¿no?, en el tema, ya para decirlo así. Oye, María Elisa, ¿qué consecuencias? Porque ahora estamos hablando de discriminación. Van a decir, bueno, pues que aprendan a vivir con ello. Ajá. Pero ¿qué consecuencias tiene el ser discriminado? ¿A qué nos lleva? Buenos días primero, gracias por la invitación y también gracias por este espacio para hablar de este tema. Bueno, las consecuencias de la discriminación y del racismo son muy graves. Son graves a nivel personal, pero también a nivel social. Como sociedad, una comunidad que discrimina, que tiene prácticas racistas, es una sociedad débil, no es equitativa, no puede haber democracia, digamos, es una sociedad que no puede crecer, no puede enriquecerse comprendiendo la diversidad cultural. Entonces hay consecuencias muy graves, desde el autorreconocimiento y el desdén por uno mismo hasta la relación con otros, ¿no? O sea, uno mismo puede empezar a devaluarse y hasta discriminarse. Claro, inclusive no reconocerse, ¿no?, por lo que es y no valorarse por lo que es. Yo quería apuntar una cosa importante, que tú señalabas, Fernanda. La discriminación racial tiene que ver justamente con pensar que existen razas y que por tener cierto fenotipo, porque hay que explicar que no es lo mismo raza que rasgos físicos. O sea, raza es un concepto que se creó en el siglo XVIII, no en toda la época colonial. Tenemos muchas cosas que nos heredó la colonia, pero no necesariamente la problemática racial. Esta viene de mediados del XVIII. En el XVIII se crean estas categorías de razas inferiores y razas superiores. Antes no, antes en la época colonial había una discriminación más por la religión, o sea, nosotros colonizamos a los indígenas porque son neófitos, porque no son cristianos, pero el color de la piel y los rasgos físicos no eran una condicionante hasta mediados del siglo XVIII, incluso cuando se inventa la raza. A aceptar en la actualidad y sin ningún problema a estas supermodelos que pueden ser afrodescendientes, pero rasgos muy finos, europeizados, ojo verde, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia se aplica para tratar de justificar precisamente estas jerarquías. ¿Qué tal lo que Y entonces el discurso es en realidad un discurso pseudocientífico, el que inventa precisamente estas diferencias. Los antropólogos. Porque no se tenía ni siquiera acceso a la genética, ¿no? O sea, entonces era realmente un discurso pseudocientífico que construyó estas categorías de raza en el siglo XVIII, precisamente para poner la raza blanca como la raza superior. En realidad, y para justificar colonización, el periodo de colonización europea sobre Exacto, del siglo XIX. Y hay una cosa importante que pocas veces se dice, que tiene que ver con los afrodescendientes. En el siglo XVIII es cuando hay un mayor auge del comercio de personas esclavizadas desde África. O sea, antes había habido comercio, empiezan a llegar a México, a otros países de Latinoamérica, pero el comercio fuerte de personas esclavizadas, por ejemplo, a Estados Unidos, a Cuba, a Brasil, es en el XIX. Entonces, ¿cómo explicar que en plena época
de la Revolución Francesa, de las ideas de la igualdad, de la fraternidad, estábamos comerciando con seres humanos. Pues inventando una ideología de las razas, diciendo, no, es que los tenemos que colonizar porque son inferiores. Esto es interesante, es hacer la similitud, de la asociación de que el fenotipo, tus rasgos físicos y tu cultura van juntas. Eso es la construcción de la raza. Exactamente. ¿No? Y entonces, claro, estos antropólogos, esta ideología pseudocientífica, dicen, no, hay razas como las africanas que son inferiores. Y la discriminación para los afrodescendientes en México es más grave aún, porque además han sido invisibilizados, no se conoce, no se cuenta la historia de estos miles de africanos que llegaron a México, y entonces siempre aparecen como extranjeros, como gente que no forma parte de la sociedad. Los indígenas, por lo menos, digo, no quiere decir con esto disminuye la discriminación, pero están en los museos, están en nuestra historia, forman parte importante de nuestro pasado. Los africanos y los afrodescendientes, nada, no tienen ningún lugar. Creo que aquí solo ubicábamos a Pelé, ¿no? Sí. Zamorita y Johnny Laboriel. Memín Pinguín. Guerrero y Morelos Ajá. son afrodescendientes y la historia patria no los reconoce como tal. ¿Qué te parece que vemos el testimonio de discriminación en Guerrero? Y lo retomamos todos, vamos a ver. Este pueblo se llama Mesón de Ixtláhuac, es municipio de Malinaltepet, Guerrero. Yo nací aquí y nosotros pues no teníamos esa posibilidad de tener una casa mejor. Entonces, como mi papá tiene 10 hijos y como somos las más o menos mayores, pues entonces nos daba pena, pues. Y había mucha gente que más o menos tenía una casa, más o menos, que era mejor para nosotras. Y la verdad es que sí nos daba pena, entonces, y un día me puse a platicar con mi hermana y ella nos dijo, pues, no, ¿sabes qué? Creo que tenemos que echarle ganas. Y ya nos fuimos en la ciudad, pero como no sabemos hablar bien el español, entonces, pues, se nos dificultaba muchísimo, pues, y nos daba pena. Bueno, a mí en lo personal, pues, me daba mucha pena hablarlo, porque tenía miedo de que la gente se burlara de mí. Sí lo entendía, pero para hablarlo bien no. Muchísimas dificultades, por ejemplo, para salir a comprar o tomar un autobús y luego o preguntarle al chofer cómo le hago para llegar a un lugar. Pues a veces la gente, pues no sé si por groseros o porque ellos ven que somos gente humilde, nos engañan a veces, pues. Les preguntas algo y no te dicen la verdad. No, ¿sabes qué? Este autobús va para tal lugar, tú tienes que tomar para... Pero en realidad, pues, no, nos mienten nada más. Entonces, todo eso es muy feo al principio. ¿Por qué? Porque te sientes mal. Y a veces dices, híjoles, porque somos pobres, por eso nos hacen esto. Y sobre la lengua, peor todavía. Se burlan o se ríen cuando uno ven que habla tlapaneco. Se ríen. Ay, mire, esta chistosa habla inglés. Así le dicen, habla inglés. Y se siente feo uno, pues, pero al final de cuentas digo, pues, ¿qué más da? No, es mi lengua. Qué fuerte esto que nos dice ella, que hasta por su idioma, su lengua, qué impactante, porque imagínense ustedes que no se ven reflejado en nada. En los medios pues, no salen a cuadro gente como ellos y nadie habla como ellos. Y entonces, como nos dice, se perdió toda una generación, ¿verdad? Que no, porque negaban precisamente su propia lengua por la discriminación y el racismo. Era mejor no hablar la lengua para no ser discriminados, pasar por mexicanos. Una forma de protección. Sí. El tema es reivindicar esa parte histórica que Maralisa decía. Es decir, sí necesitamos que los contenidos de los libros de texto reconozcan. Hoy estamos conmemorando, hace 2 días, el 200 aniversario del fusilamiento de Morelos. Y Morelos, pues, el creador de esta visión de los sentimientos de la nación, nos hablaba de esa diversidad, ¿verdad? Y precisamente Guerrero y Morelos fueron figuras afromexicanas borradas de la historia. Tenemos que reivindicarlas. Y por supuesto, el aporte a lo largo de la historia. Y creo que el principal tema sería importante como desbanalizar el concepto de discriminación. Creo que hemos logrado una cierta armonización con los tratados. ¿Pero cómo lo banalizamos? Bueno, Cuenta, cuando decimos que cualquier cosa es discriminación, tú no me haces Ah. caso, ¿verdad? Yo quiero contigo. Me estás discriminando. No, maestro, no le gusta. Eso ¿verdad? no es. No es discriminación. O sea, ahora,
¿Qué cosa es discriminación? Eso. Y hay que conceptualizarlo. Toda aquella práctica, conducta y algunas expresiones que limitan, obstaculizan, impiden el libre ejercicio de tus derechos humanos, integralmente hablando. Con intención o sin intención. La ley ya no distingue la intención. Es que fue sin querer queriendo. Si aquí no se peca de intención. O sea, no, la intención son los efectos que tiene sobre la persona, su dignidad y su proyecto de vida. Entonces, como ya está tipificado y además está en la ley, dice una serie de características, ¿verdad? El rol que juegas en la familia, por tu aspecto, se va generando lo que decimos esta discriminación múltiple. Es decir, casi nunca viene solo. Tú decías, el racismo es la principal. Yo digo, bueno, en realidad el tema que se expresaba ahí, la pobreza, junto con el racismo, pues es una doble. O sea, si eres mujer pobre e indígena o afro, tercero. Bueno. Si eres una mujer pobre indígena, que vive con alguna discapacidad o que es una minoría religiosa, ¿verdad? O que tiene una opción sexual diferente a la heterosexual, bueno, ya tuviste 5 o 6 características que te van a excluir multidimensionalmente. Por ejemplo, carecer de servicios o no tener acceso a la educación, ¿eso es una forma de discriminación? Sí, estructuralmente, sí. Porque me están negando el ejercicio de mis derechos. Exactamente. El no poder hablar mi lengua es una forma de discriminación. Y hay quien culpa a los pobres por ser pobres. O sea, y además por ser flojos y demás. Esto es una forma de discriminación. Claro, es un estigma, es una marca que se les deja. Eres pobre porque has querido ser pobre, no has querido superarte. Hemos construido mitos, hemos construido visiones de la realidad, prejuicios y estigmas sobre las personas, ¿no? Las personas extranjeras migrantes son delincuentes. Los jóvenes que están en las esquinas, hay que llamar a la policía, aunque no estén haciendo nada. Por portación de rostro. Por pura portación de rostro o de lengua, de lo que sea, ¿no? Muy bien. Ya hay mucha participación del público. Adelante, Oscarito. Así es, nos dice Rosalba Clara Juárez. En México somos muy racistas. Anclado el complejo de conquistados, dicen, discriminados o discriminamos por apariencia física y por posición socioeconómica. Qué pena. Adela Vázquez Barroso, el racismo se da hacia lo distinto. No olvidemos también el estereotipo contra lo rubio y lo femenino. La clásica rubia tonta, pone entre comillas. Esa es otra contradiscriminación. Exactamente. Wolfstar MI, decir negro no es racismo. El racismo es no decirlo por el hecho de creer que negro es malo. Martiux Fraquiux, existe la discriminación en todo México, en las empresas, en las casas, en los pueblos mágicos. A las mujeres nos excluyen de las actividades que son importantes. Incluso se roban nuestros proyectos. No por el color, simplemente por el hecho de ser mujer. Si haces algún trámite, te ven mal vestido, te tratan como te ven. Qué lástima que como mexicanos no seamos congruentes con nuestra gente. Bueno, tenemos más comentarios y llamadas, pero eso lo haremos después de esta pausa. No se vayan, que continuamos. Ahora sí me brinco el chat. El racismo es un fenómeno social, político, cultural y económico que está fundado en una idea muy poderosa que sabemos hoy que no es válida desde el punto de vista científico, pero que es sumamente poderosa desde el punto de vista social. Y la idea es que hay personas y grupos humanos que son inferiores a otros por sus características biológicas que se ven a simple vista en su fenotipo, en su color de piel, en su tipo de cabello, en sus rasgos. Es una idea falsa, pero es una idea poderosísima, que no solamente no hemos logrado combatir, sino que se traduce en políticas, en acciones, en prácticas que marginan, que excluyen, que discriminan, que inferiorizan a una enorme cantidad de gente. Por pigmentocracia se entiende el poder o el gobierno de algunos grupos que por el pigmento de su piel se colocan en lugares de superioridad frente a otros grupos que por el pigmento de su piel se colocan o son colocados en lugares de inferioridad. Y yo creo que sí existe el fenómeno. No podemos negar que existe. Ahora,
Y creo que en nuestro país tenemos que darle un lugar. Por eso el libro que coordinó Edith Telles, que se llama así, Pigmentocracias. Lo que pasa es que creo que le tenemos que dar un lugar, pero siempre ligándolo con otras variables de la inferiorización. No todo el racismo, no todo el racismo es pigmentocracia. Por ejemplo, en nuestro país hay mucho antisemitismo. En nuestro país hay mucha xenofobia contra extranjeros. Y esos extranjeros o esos judíos pueden ser muy claros de piel o no, ¿sí? Pero ahí hay racismos que no necesariamente tienen que ver con pigmentocracia y que no por eso son menos graves o menos atacables. Y tenemos que estar conscientes y atacarlos. Le agradecemos mucho a Olivia Gal, desde luego, puntos muy interesantes los que toca. Y bueno, en el bloque anterior me quedaba yo con algunos comentarios y les quiero compartir algunos más. Nos dice Boer Martínez, me discriminan cuando me ven con rastas en la propia universidad y cuando saben que soy profesor cambia totalmente su trato. Oye, qué curioso porque también a otro chico, nos dice Boer Martínez, que a él le negaban rentar un departamento por las rastas. Pero eso que dicen, que después resulta que es profesor de la universidad, es como la campaña que está promoviendo de la ONU, de las apariencias engañan, entonces sale el rostro, ¿no?, de un jovencito, de un niño, o de una persona que vemos tal vez como árabe, y te dice, a ver, ¿qué es? ¿No? Terrorista, refugiado, doctor. No, y de veras uno empieza a dejar volar el prejuicio totalmente. Claro, claro. Y eso, por ejemplo, en la publicidad lo vemos claramente, ¿no? Claro. Tú tienes un tipo y de ese no vas a pasar, o sea, perteneces bueno, es que nos gustan ya hacer como las cajitas de chochitos. Sí, como en radio, ¿te acuerdas? Las radionovelas decían una anciana y a fuerza ya hablaba así como si no tuviera dentadura. Mi mamá tiene 83 años y habla más agudo que yo, por decir algo, pero nos encanta encasillar. Exactamente. Nos dice Miguel 12, yo estoy orgulloso de mi sangre oaxaqueña. Muy bien, felicidades. Yair Social, ¿a una chica podrían decirle negrita chula y no es discriminación? ¿O qué opina? Decirle a las personas de raza negra, negrito, ¿por qué es discriminación? Yo creo que puedo hablar desde la vivencia personal. Yo creo que, por supuesto que se puede decir, pero creo que aquí lo más importante es la intención que tiene la palabra, ¿sí? Comentaba yo que incluso yo tengo aquí en mis manos una denuncia que yo tuve que hacer ante el CONAPRED por la forma en que un joven y esto fue este mismo año, se dirigió hacia mí, hacia el color de mi piel, ¿sí? A mí me pueden decir negrita, me pueden decir negra hermosa o negra, qué bonito color negro tienes, pero la intención es la que cuenta. Okay. Y en este caso, este chico lo que hace es decirme, negra, morena, morenaza, eres así o te das grasa. Y entonces cuando yo me regreso y le digo, iba yo acompañada de una persona muy cercana a mí, de mi pareja, y entonces me dice, oye, ¿escuchaste lo que te dijeron? Y le digo, sí. Regreso yo al restaurante, que está, por cierto, en La Condesa, y le digo, ¿cuál fue la intención de que me dijeras esto? Y me dice, no, yo no dije nada, y bueno, es que se lo dije a mi amigo porque él es así, de tu mismo color. Ajá. Lo que hice yo fue hacer una denuncia ante el CONAPRED, y sí quiero avisar aquí y comentar que afortunadamente dieron respuesta, y mi petición fue, porque yo no quería que le quitaran su trabajo, yo lo único que quería era que hubiera una capacitación para esta persona, claro, que había con intención negativa. Por eso estamos hablando, el problema no, o sea, yo me siento muy orgullosa de decir soy negra, Claro. ¿sí? Me da mucho gusto decir soy una mujer de raza negra, mucho gusto. Y hay gente que me puede decir negra con mucho orgullo y hay gente que me puede decir negra con una mala intención. Oye, pero qué interesante que tu intención no era eso, no vamos a encarcelarlos, quema de brujas, no. No. Y la cosa es que nos falta conocimientos, no tenemos la educación y eso sí tiene remedio. Ese es el punto, Fer, ¿No? ese es el La punto. educación ¿Qué fue lo cívica. que pasó aquí con el CONAPRED? Porque incluso el CONAPRED lo que hizo, y bueno, yo aquí traigo la denuncia que yo hice, esto pasó el 1 de abril, y 2 meses después tuve yo la cita con el chico que me había agredido,
¿sí? Y lo que yo pedí fue que, así como me lo había dicho, como decimos aquí en México, fuerte y clarito, porque el abogado me decía, ¿quiere usted, maestra, una respuesta vía escrita? Le digo, no, quiero una respuesta fuerte y clarito, porque fuerte y clarito fue como me insultó. Y entonces nos sentamos a la mesa en ese mismo restaurante y el joven que me agredió de esta manera me pidió una disculpa, ¿sí? De manera directa, me miró a los ojos, yo le dije, no es necesario, no hay nadie que sea mejor que uno, que otro por el color de piel. Yo le contaba mi historia, le digo, tú lo que quieres saber al decirme esto es, ¿por qué tengo este color de piel? Tengo este color de piel porque a mi papá y a mi mamá se les ocurrió unirse y mi mamá era blanca de ojos verdes y mi papá es un hombre afrodescendiente de Estados Unidos que está aquí y este fue el resultado, ese es el resultado, no es porque me doy grasa. Ese es el punto más importante. La forma, ahorita que Óscar preguntaba y decía, bueno, como estos dichos negrita, a mí me pueden decir negrita, color de llanta, bueno. Que hay que tener cuidado porque son racismos muy sutiles. Eso, ¿cuándo los normalizamos? Muy simbólicos. ¿Cuándo se normalizó esto entre que es el piropo, el dicho mexicano, bla, 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 y ya se volvió... Ese es el problema de estas denominaciones, como el de negro, mulato, prieto. No es que sean malas en sí mismas, o sea, decirle a alguien negro, pero sí han ocupado un lugar en la historia del racismo. O sea, los miles de africanos, por ejemplo, que llegaron a México en la época colonial, que venían de distintas culturas, eran mandingos, eran brans, eran bereberes, eran wolofs, eran bantús, se convirtieron en negros. Se les todos negó en el mismo costal. Como a los indios. Y un virrey decía en la época colonial, el que vio a un indio vio a todos los indios. Y esto pasaba, el que vio a un negro vio a todos los negros. Entonces, seguimos repitiendo un nombre, una denominación que iguala, que niega la historia de la gente. El pasado. Decir afrodescendiente es una reivindicación que se buscó en la conferencia de Durban, las comunidades afrodescendientes diciendo, nosotros tenemos una historia, venimos de África. No es lo más acertado decir afrodescendientes, tendríamos que decir mandingo descendientes o mexicanos afrodescendientes, en fin, pero por lo menos da una perspectiva de que estas personas tuvieron una cultura, tuvieron un origen. Entonces, el problema de decir negro no es moral, no es como decir chinito, chinita, mijita, ¿no? Vieja, la que le dice a su mujer mi viejita. Bueno, puedes decir pinche vieja o viejita, o sea, y así pasa con el negro, puedes decir negrita, pero puedes decir pinche negro. Entonces, hay que tener cuidado al usar esos términos. Esos términos no es que sean buenos o malos, es que son también parte de una historia racista. Se ha dicho otras veces aquí en este programa, una persona que vive con una discapacidad, en lugar de decirle ciego, le dices cieguito, ¿no? Hay un peso allí porque es como entonces yo pero además luego le queremos ya echar aquí más crema a los tacos y decimos invidente y ellos piden que se les llame ciego. Sí, exacto. Acá, por favor. Mira, yo quiero retomar un elemento aquí que mencionó la compañera a propósito de la educación, ¿no? O sea, en realidad, y tiene que ver también lo que tú dices, en realidad nosotros lo que tenemos que entender desde mi punto de vista, para erradicar estas discriminaciones y racismos, es que en realidad todos somos seres humanos, personas. Todos somos personas, ¿no? Y entonces de esa manera vamos a dejar de discriminar a los homosexuales, a los negros, a los indígenas, a los blancos. O sea, cuando nosotros empezamos a aprender que en realidad para relacionarnos tenemos que empezar a relacionarnos como seres humanos, como personas, después como profesionales y después ya nos podemos ir a la raza, el color, el género, lo que ustedes quieran, pero lo primero es aprender a relacionarnos como seres humanos. Esa es la educación cívica que nosotros requerimos en México y que está muy ausente de nuestro currículum y de nuestra educación y de nuestros medios, ¿me entiendes? La educación en México para podernos tratar como seres humanos antes como cualquier otra cosa es fundamental para poder tener una convivencia más sana y una convivencia más armónica en nuestra sociedad. Entonces, la educación cívica, ese es el tema. Oigan, y además los prejuicios, ¿no? Este es latino, es flojo o ratero. Y con eso se van, y no solo hacia los somos latinos. Humanos. A ver, y acá tenemos a Diego. ¿Tú vienes de qué organización, Diego? Vengo de la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas, REMUY AC.
Oye, cuéntanos una anécdota que acaban ustedes de vivir. Bueno, nosotros damos diferentes capacitaciones de empoderamiento a mujeres indígenas y un poco también a compañeros indígenas. En uno de los diplomados pagamos el vuelo de una compañera wixárika de Jalisco. Cuando ella se presenta al aeropuerto 2 horas antes con su IFE en mano, simplemente por llevar la vestimenta no la dejaron abordar el avión. Y vamos a verlo eso un poco más adelante. Oye, pero las líneas aéreas andan desatadas. Si no todas, hay unas que han incurrido una y otra vez. Es que trae tatuajes. ¿Dónde está el reglamento que diga que no puedes subir con un tatuaje? Así es. Y dos, ¿qué implica que tengas un tatuaje? O sea, ¿eso te hace un delincuente o sospechoso de algo? Pero están desatadas. Pero también es retomar lo que decían. Estamos orgullosos, o se dice que estamos orgullosos de nuestras raíces, pero a nosotros, los indígenas, cuando nos ven, no nos bajan de vendedores ambulantes, en alguna rueda de prensa. Como si además esto fuera, ¿no? Sí, como si malo, fuera malo. En alguna rueda de prensa peyorativo. Llevábamos, que hicimos para anunciar las actividades de la organización, llevábamos equipo un poco sofisticado, una cámara fotográfica, y uno de los reporteros se pasó cuestionando todo el tiempo por qué llevábamos esa cámara fotográfica, si habíamos ido a la universidad, si nuestros hijos iban a escuelas ¿Cómo de era paga. posible que tuvieran ese aparato si Así ustedes es. a poco lo sabían usar? Así es es. más, ¿a poco había luz en su pueblo? Exactamente. O sea, ya, Con ese ¿no? contexto. Ya, para acabar de coronar el asunto. Y de pronto, inclusive hasta entre los propios amigos o compañeros, te ven vestido así, te dicen, bueno, ya llegó el que viene del restaurante, el mesero del restaurante, o ya vino el que viene del ballet folclórico, ¿no? Siempre estás vestido así. Okay. Y bueno, peor si hablas lo que es tu idioma materno, ¿no? O sea, esto sigue existiendo. Sí. Ok, ¿en qué momento se normalizó esto? O sea, ¿en qué momento ya es lo común? O sea, se hizo parte, o sea, ¿cómo, cuándo, en qué? Pues ¿no? es que es increíble, en efecto, ver cómo se dedican en museos a nuestras culturas, y cuando uno llega a tocar puertas, se las cierran por... Aquí está. Esto es una de las consecuencias a las que yo quería que llegáramos hace rato. Es una ambivalencia. Eres parte de una minoría, aunque así nos ven a las mujeres y somos más de la mitad, pero bueno. Y esto ya te empieza a cerrar puertas y por ende te va orillando a pobreza, que además genera más discriminación, a carencia de servicios. O sea, es una gran bola de nieve que al final termina por aplastarte y de veras por marginarte. Pero además para nosotros es un reto doble. Es un trabajo doble. En una exposición a la que nos invitaron a promover nuestro café de altura de nuestras compañeras indígenas de Yajalón, todos los stands, los representantes de los stands eran compañeros güeritos altos, y yo era el único bajito y el único indígena, ¿no? Pero entonces ese café se vendió más, compañero. Yo sé lo que te bueno, digo. Yo espero eso que lo sí. creían. Pero además, eso es a lo que nosotros nos tenemos. Oye, la que fue electa presidenta municipal, a ver, que el mismo pueblo, o sea, en una capacitación que tuvimos en el estado de Tlaxcala este fin de semana, nos contaban una compañera que fue electa, primero se eligen por usos y costumbres. Esos son abusos y costumbres, en lo particular. Ella rompe con este paradigma, se postula la primera mujer en ese pueblo, gana, con muchas dificultades gana, se crea una gran división entre familias, el papá se separa, los padres se separan. Ella decide que al ver esto, mejor ya renuncia al cargo, aunque lo había ganado en sus horas. Y aparte, emigra de su comunidad. Es que hay un costo alto, pues si no, Eufrosina, que la hemos tenido aquí. Regresando de esta pausa, vamos a ver este video que nos mencionaban. ¿Se acuerdan de los niños, los muñecos, verdad? De diferente color de piel, para ver cuáles son los prejuicios que tenemos hacia uno, hacia otro, y cómo nos autorreconocemos. Ahorita vamos a platicar de ello, vamos a platicar con las personas con discapacidad y cuando la discriminación es institucionalizada. Ahorita regresamos.
¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, vamos. A ver, varios de los puntos, no sé si alcanzaron a leerlos. Bueno, y luego nuestras amigas, ya ven que las mujeres no vemos tele, oímos radio, porque estamos acá haciendo la limpieza en friega y allá sonando la tele. Entre los avisos al final, hay que aclarar, los padres dieron permiso de que se expusieran estos videos. Sí. Los niños no se les orilló a nada, estaban en un espacio de confianza, ellos podían externarse, nadie les llamó la atención por lo que ellos pensaban, porque además son un reflejo de cómo pensamos todos. Y qué importante que estando en este país, donde una gran mayoría tienen la piel color canela, no haya muñecos con piel color canela. O sea, mejor se encontraban de piel muy oscura que los de color canela. Y además, qué fuerte el conflicto en el que entran los niños cuando ya habían dicho que el de acá es malo y ahora yo me reconozco con ese color de piel. Debe de ser dolorosísimo. Tú nos querías contar algo del Pantone, Elías, y ahorita regresamos acá con Enrique. Oigan, pues muy interesante, y voy a hacer una confesión. Cuando era niño, bueno, mi familia de parte de mi madre viene de Jalisco. Güeritos, blanquitos. Mi mamá fue egresada de la Escuela de San Carlos, una
pintora que tuvo como maestro a Zúñiga, a Diego Rivera, en fin. Entonces era de tendencias izquierdistas. Y cuando éramos muy pequeños, mi madre me decía, hijo, a ver, tengo que decirte algo muy importante porque tienes que prepararte para el futuro. Y ahí les va. Y como pintora, en una ocasión, en una manta, empieza a poner como Pantone. ¿Qué es esto para el público en general? Bueno, pues... Tonos de colores, ¿no? Tonos de colores. Y me decía, mira, tú siempre tienes que irte sobre la gente que tiene este tono blancuzco. Yo no le entendí. ¿Cómo para que te relacionaras con ellos? Claro, sí, porque, bueno, finalmente en la escuela de varones, en la primaria, a donde yo iba, pues además Pantone completo, además los maestros, el director, los curas, pues tenían como que preferencia, ¿no? A que fueran todos medio blancuzcos. Entonces, yo ni siquiera tomaba en cuenta eso, pero cuando mi mamá me presentaba el Pantone o estos tonos, pues me decía, a ver, tú te tienes que casar con una mujer blanca. No te voy a perdonar en tu vida que te vayas a casar con una mujer morena porque son malas. O sea, no solamente la selección. Mi primer carrera fue antropología social, estudié en la UAM. Y mi segunda carrera fue por supervivencia. Tuve que estudiar publicidad porque no había trabajo. Claro. Entonces fue un conflicto. Pero te sirvió porque tenías que hacer todo lo contrario a lo que habías aprendido en la primera. Bueno, yo les decía a mis compañeros cuando entré a publicidad que, bueno, perdón, pero niños muy snob, les decía, bueno, yo entré con piso. Claro. Porque además había el fenómeno que estaba sucediendo en esto, pero bueno, aquí se gana lana, tenía que sobrevivir. Y ni modo. Bueno. Pero eso nos habla de que la discriminación la ejercemos todos. No importa el estrato social, económico, el grado de cultura, de qué la gires, si de izquierda o de derecha. O sea, todos podemos discriminar hasta sin estar conscientes de ello. No, pero ahí te va, Fernanda. Yo platicaba esto con mis amigos y me decía, oye, pero mi papá y mi mamá no me lo dicen con un Pantone, me lo dicen con mis primitas o me señalan y entonces desde niños nos empiezan a poner un chip discriminatorio. Ahora, yo te platicaba hace una semana que yo en mi caso tengo 9 años con discapacidad y la necesidad cuando te dicen en el trabajo, te vamos a dar de baja, maestro, porque pues no hay accesibilidad aquí, tenemos muchos problemas. No, es que eso es una cosa. En lugar de decir vamos a crear accesibilidad, como no había baños de mujeres en la escuela de ingeniería, pues no aceptamos mujeres. O sea, ¿cómo? Bueno, actualmente trabajo para el CONADIS, para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Entonces, para mí, con todo lo que platico, pues ha sido un conflicto muy grande, porque ahora sí, tener un Pantone oscuro y luego tener discapacidad, no, ya estás fregado, ya te fregaste. Porque además en los primeros lugares a los que acudí para buscar trabajo, hubo una oportunidad y decían vamos a contratar a personas que tengan discapacidad motriz. Claro. Primero, para llegar a ese lugar, las banquetas, ya sabes, las ¿Qué tal escaleras. El transporte público? No hay. Para nosotros no hay, no Eso existe. Es discriminación institucional. Claro. Ojo, México, creo en ti. Bueno, exacto. Entonces, ya llegabas, hacías tu entrevista. Bueno, eso fue lo fácil que hicieron en la entrevista. Pero el de recursos humanos, no se percató dentro de toda entrevista que yo pensé que iba muy bien. De repente dijo, mira, la gente que no se ve, como los contadores que vienen en silla de ruedas, sí hay que darles chance porque ellos están en un rinconcito, ¿no? Imagínate. Bueno, a mí me estaba llevando todo lo que quieres. Pifas. Oye, te voy a deprimir todavía más. ¿Qué edad tienes?
Tengo 55 No, años. ya fuimos, tú y yo ya. De veras, ¿eh? Porque esa es otra discriminación. Actualmente es pecado envejecer. Entonces, consíganle chamba, ¿no? Ya desde los 30, 35, para una mujer es fatal. Bueno, y ahora que entré a Conadis, que tengo 3 años en Conadis, pues ha sido no sé, un berrinche con todo lo que sucede, porque ahora tengo la oportunidad de acercarme a personas con otra discapacidad. Y empiezo a investigar, tenemos contacto con ellos y toda la discriminación que hay atrás de ello. Bueno. Que nos platique, Enrique, ¿te parece que Claro también que es sí. compañero tuyo? ¿Qué has aprendido o qué has descubierto que antes tus ojos no veían de nuestro país en cuanto a discriminación? Bueno, gracias. Antes que todo, yo creo que la discriminación muchas veces viene de uno mismo. Uno a veces se autodiscrimina, ¿no? Porque si de por sí soy morenito, tengo rasgos indígenas y aparte ahora tengo discapacidad, pues yo solito me privo de salir a la calle. No voy al parque porque, híjole, no hay acceso. No voy al cine porque, híjole, la pantalla me queda mal. Uno a veces empieza a autodiscriminar. Yo tuve la fortuna de pasar, conocer gente con discapacidad y pasar por instituciones que me ayudaron a crecer en esto de la discapacidad. Sin eso, la verdad es que no lo hubiera hecho. Yo siempre he sido una persona muy independiente en el aspecto de que me gusta salir a la calle, más allá o no de poder moverme o no poder moverme. La primera vez que me quise subir a un taxi, me pregunta el señor taxista, ¿te vas a llevar la silla? ¡Ay! Bueno. Pero si ni a uno le hacen la parada, como ya hasta crees. La verdad es que si no ha sido por toda esta gente que yo conocí y la ayuda que tuve, en ese momento me regreso a mi casa, me pongo a llorar y no vuelvo a salir en la vida. Sí. No, bueno, qué cuate. Es como para decirle, bueno, amárreme de la defensa y vamos haciendo esquí. Esquí citadino, Vete atrás, tarugueste. No puedo creerlo, Enrique. O sea, de veras sí. Hay peores. Hay peores. Mira, pero lo que dicen es eso. Otra es la discriminación que provoca aislamiento. Aislamiento. Prefiero entonces no ser visto. O que me pongan donde no me vea tanto, ¿no? Para no parecer. ¿Qué nos dicen en las llamadas, Oscarito, en el Twitter, en el Facebook? Porque está activísimo. Así es. Nos dice Leticita, la discriminación se crea en la cultura y entre compatriotas. Isa Infante, aprendamos el simbolismo que encierra este poderoso negro. Rodrigo Vázquez, ahí el detalle que es algo que se permite, algo que señalamos, pero nos cuesta cambiar en nuestra persona. Alejandro Bolaños, los contenidos de la televisión comercial están plagados de estereotipos racistas. Las telenovelas, por ejemplo, el rico siempre tiene que ser el güero, el patrón de la casa, ¿no? El mandamás. Guadalupe Reynoso, muchas veces a la gente morena no se les da empleo, aunque estén bien preparados, prefieren una persona blanca y bien vestida. En la Sinfónica, de veras, grandes egresados de música de zonas oaxaqueñas donde sabemos que se gestan grandes músicos, aquí no los aceptan por su color de piel y en otros países se los pelean. Aunque no crean que todos los países están en la gloria, pero bueno. Sí, ¿no? Pero eso es cierto, muchas veces van a países europeos y tienen un gran éxito. Y así es como entonces pueden trascender aquí. Porque una vez que es reconocido entonces en otro país, aquí ya tiene el crédito. ¿Te acuerdas el egresado del Politécnico con todas las felicitaciones que podía haber y premios? No le daban trabajo y se lo daban al güerito. Exacto. Y otra es que, bueno, si ya tienes dinero, hasta se te va quitando lo prieto, ¿no? Como dicen, sin blanquearse estilo Michael Jackson, porque te dicen en el tianguis, pásele güerito. A contarle que ahí te quedes. Sí, nos dice Lidia Carvajal, la discriminación racial es un reflejo de la falta de madurez del ser humano. Es de necios e ignorantes sentirse superiores a otros, pues biológicamente estamos hechos de lo mismo. La verdadera belleza física, así como la intelectual y de carácter, la podemos encontrar en todos los colores, rasgos físicos y actitudes de cada raza humana. Me encantó eso de es de necios e ignorantes. Qué bonitas palabras. ¿Qué más? Cristian Valdés, tengo 2 hijas o 2 hijos, una niña de 4 años y un niño de 3 años. Mi hija es morenita y mi hijo es güerito. En reuniones familiares a mi hija no le hacen caso y a mi hijo todos le hacen mucha fiesta. Eso no me gusta de la sociedad mexicana. Imagínate lo difícil que debe ser como mamá o papá
vivir esta situación Tratar y de enseñarle a tus emparejar hijos eso. que haya un equilibrio. Bueno, tenemos una pausa y regresamos, no se vayan. Vamos a ver. México es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Dentro del territorio nacional hay más de 400 comunidades afromexicanas en 15 entidades federativas, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, seguidos de Coahuila, Michoacán, Chiapas en la región del Soconusco y Tabasco. El 1 de enero de este año comenzó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en febrero de 2014, cuya principal temática es el reconocimiento, justicia y desarrollo de esta población. Entre las acciones que México realizará para sumarse al objetivo del Decenio Afro se encuentra la inclusión de la pregunta sobre autodescripción como afromexicano para la encuesta intercensal que el INEGI aplicará en 2015. Esta pregunta hará referencia sobre si los encuestados se consideran o se autodenominan de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones como afromexicanos afrodescendientes. Los datos que arroje la encuesta intercensal junto con las campañas de sensibilización pueden contribuir a combatir el racismo a través del reconocimiento y cuantificación de la población afromexicana en distintas regiones del país. Visibilizarlos ayuda a hacer efectivos sus derechos humanos. En este sentido, el CONAPRED reitera que solo podrá garantizarse la igualdad y la no discriminación de esta población, reconociendo a México como una sociedad multirracial y multicultural. Somos herederos de una sociedad colonial que construyó castas, etiquetó a las personas por su color de piel. En realidad las razas como concepto no existen. Hemos construido socialmente esas construcciones por la apariencia. Son construcciones culturales, históricas para diferenciar a las personas. En el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, por primera vez México aceptó que había prácticas racistas. El racismo lo introyectamos desde casa, lo reproducimos evidentemente en las escuelas. El Homo sapiens, el ser humano, es xenófobo por naturaleza. De que existe el ser humano, aliena a los que son diferentes, a los que no son de su pueblo, de su tribu. Nosotros somos producto de una conquista en donde lo que se trata de imponer es un paradigma civilizatorio sobre otro paradigma civilizatorio, ¿no? Este tema de la discriminación es muy profundo y es en todos sentidos y en todos lugares y a todas dimensiones. Las consecuencias de la discriminación y del racismo son muy graves. Son graves a nivel personal, pero también a nivel social. Que el fenotipo, tus rasgos físicos y tu cultura van juntas. Eso es la construcción de la raza. Exacto. La discriminación racial tiene que ver justamente con pensar que existen razas. ¿Qué cosa es discriminación? Y hay que conceptualizarlo. Toda aquella práctica, conducta y algunas expresiones que limitan, obstaculizan, impiden el libre ejercicio de tus derechos humanos. Con intención o sin intención, la ley ya no distingue la intención. Son los efectos que tiene sobre la persona, su dignidad y su proyecto de vida. Yo me llamo Rosa Estela de la Cruz Sánchez, soy wixárika de Jalisco, hablo mi idioma. Para mí fue una discriminación porque no me dejaron subir al avión. Ya tenía mis boletos, ahí las personas que estaban ahí, las señoritas, me dijeron que no podía subir. Me dieron 2 pases, pero no me pudieron subir por el bebé que traía. Pensaron que era robado, cosa que es imposible. Pues me dijeron que no más, no, vete para allá, y no me quisieron pasar con el gerente. Me hubieran dicho que paga tanto y para que no pierdas tu vuelo, pero no me dijeron, me cerraron las puertas, o sea, me dieron la espalda, pues. Hasta los policías de ahí también, los policías me dijeron que ellos no podían hacer nada, que no conocían al gerente. De hecho, es una mujer, se llama Samantha, más no sé cómo es su apellido. Y hubo una persona también, no es indígena, pero es otra persona, pues, que ahí llegó, y yo le quise vender los boletos para no perder el dinero, porque a mí se me hace muy feo de que pues no me quisieron regresar ni el dinero.
Y yo tuve que juntar, pues ahí llorarle a a todas las personas, pero nadie me quiso escuchar. A nosotros nos discriminan por ser indígenas, de hecho por ser como nos vestimos. Ellos piensan que no somos iguales, pero a lo que veo somos iguales porque hablamos igual, pues. Sí, ya me ha pasado en otras ocasiones, como en los centros de salud, que no nos quieren atender así como debe de ser y no nos quieren dar medicamento porque por el simple hecho que no tenemos el seguro popular. Y pues aunque yo les diga que pues mi niño tiene diarrea, necesito que me des, aunque sea una receta, y a ver yo cómo le hago para... Pues yo digo que somos una gente muy trabajadora, todos los indígenas. Yo les he pedido eso también, eso es una parte de una discriminación para mí. Pues yo soy una persona preparada, terminé la preparatoria y entiendo muchas cosas y sé leer y escribir en mi idioma y lo hablo también. Y me siento muy a gusto y pues de ser lo que soy wixárika. Bueno, ese es uno de los casos, pero casos, ha habido montones de este tipo, que si porque te ven indígena, pues te dicen, no, todavía le falta para el parto y tienes que parir afuera en el patio, claro, o por ser pobre. Pues esta es una manifestación de la crisis de derechos humanos que tenemos también en México. Porque lo acaban de decir, Bueno, pero es que, hasta de forma internacional. Crisis de derechos humanos es precisamente tener la incapacidad de reconocer los derechos de los humanos que somos todos nosotros, ¿me entiendes? Entonces ahí la discriminación es precisamente una manifestación de la falta de derechos humanos, de la falta de conciencia de nuestra humanidad. Oye, y para que veas que a todos nos puede suceder, Angélica Aragón, aquí en este programa, ella gusta mucho de utilizar vestimenta típica de cualquier parte de la República. Y entonces el huipil lo usa con mucho gusto. Estaba en Inglaterra, era la noche del grito y recibió una invitación de la Embajada Mexicana en Inglaterra. Se presenta ella con su huipil, mujer blanca de ojo claro, y en la puerta no la dejan entrar porque no era la vestimenta adecuada. Y ella dijo, oiga, pero estoy además de gala, con todo y huipil. No la dejaron entrar. Ahí para que le vayan calculando. Todo esto es dable de ser pues discriminado. Sí. ¿Qué otras cosas? ¿Nos pueden discriminar por ser mujer? Sí. Por las labores que desempeñan. Por las trabajadoras del hogar hablamos. O sea, las mujeres trabajadoras del hogar son 2.3 millones de mexicanas y algunas personas también de origen extranjero que no tienen derechos, no pueden ser registradas en el Seguro Social, pueden ser despedidas, la mayor parte indígenas, migrantes muchas de ellas, y bueno, ahí se conjuntan otra serie de expresiones discriminatorias, porque evidentemente hay que recordar las expresiones, ¿no? Te fuiste con muchacha, hablas con muchacha, comes sobras, no te puedes relacionar con la familia, a pesar que dicen, las trato como de la familia, ¿verdad? No, eso sale peor porque no están ni siquiera en la ley del trabajo. No, y incluso lo dices, son como de la familia. En el momento en que dices como de la familia, ya no son. Sí, y yo creo que también es muy importante hablar acerca de el impacto emocional, que bueno, es lo que también me compete a mí como psicoterapeuta, de este tipo de discriminaciones, porque es la discriminación también simbólica y abierta, y es un impacto tanto en quien es discriminado o discriminada, como hay un impacto también en quien discrimina. Es decir, hay personas, por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía, yo claramente vi el arrepentimiento del muchacho que tuvo a mal, ¿sí? A hablar de la forma en la que se refirió. Hay una gran culpa, ¿sí? Y por el otro lado, quien recibe la discriminación, pues siente, o hemos llegado a sentir, porque yo lo he vivido, de pronto, si no tenemos un trabajo incluso terapéutico, un trabajo de autoestima, un trabajo de veras realmente sentirnos orgullosos y orgullosas de quiénes somos, como bien decías tú, en el sentido de somos seres humanos, y como seres humanos valemos,
valemos independientemente del color que tengamos, valemos independientemente del dinero que tengamos, O del género. del género que tengamos De la asignado. profesión. Entonces, a mí me parece muy importante también ubicar esta parte de lo que emocionalmente, como además comentabas también tú en el sentido de que socialmente, pero primero me parece que emocionalmente afecta de manera muy, muy profunda y es algo que no se habla. Oye, pero a mí me preocupa también, perdón, que te pone en bueno. situación de peligro. Lo que pasa es que mira, hay una situación emocional que quiero yo destacar. Adelante. Y es que el que discrimina no necesariamente siente culpa. Muchas veces se siente empoderado. También. Sí. Si no, Es un pregúntale acto a de Trump. poder. Si no, Sí. pregúntale a Donald Trump, que nos está Claro. discriminando, que está No, bueno, teniendo un discurso. yo hablaba del Él está ejemplo sintiéndose mío, empoderado. sí. Y mucha gente, porque mira, esto de la Porque hubo culpa. discriminación, por eso quiero insistir, que es un mecanismo de ejercicio del poder. Sí. ¿Sí? Uno discrimina para sentirse superior. Por eso se discrimina por cualquier cosa, hasta porque tengas la nariz chueca. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y por eso me tienes que Y la raza, Exacto. y discriminación por racismo es precisamente por fundamentos biológicos, ¿verdad? O sea, Así es es. porque eres como eres, porque tienes un fenotipo de determinado tipo. No porque exista la raza, como decía, porque la raza es una invención, ¿no? O porque tienes más fuerza. Volvamos un poco a esta parte que hablaba yo en relación a los indígenas, los negros, que tuvieron que trasladarlos a América y a otros lugares, a Estados Unidos, Desarraigándolos, para hacer el todo. trabajo pesado. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí es una parte, no solamente es los rasgos, sí, estoy de acuerdo en que están los rasgos, son las dos cosas unidas, porque sí, biológicamente también había más fuerza. Oye, pero además lo peligroso porque como no se les consideraba ni seres humanos, por ejemplo, a los indígenas de Ni Cántele a para los ver negros. que tiene alma, están en peligro de que se les pueda matar porque pues al fin son cosas, lo mismo para personas de la comunidad LGBTT, se ha visto También. muchísimos crímenes. ¿Y qué me dicen ahora este resurgimiento del neonazismo, incluso en México, donde los líderes, pues digo, ahora sí que son negritos? Se pintan de blanco. Sí, pues no sé, pues con blanco de España, acá, lo O que de le harán. Chile, ¿no? Entiendo cómo le hagan, pero sí es peligroso porque además se incita a la violencia con otro tipo de cultos. Tú practicas otro culto, ha habido matanzas y no podemos permitir que esto llegue a esos grados. Adelante. Peligrosísimo. Y recuerdo también Romero de Terreros para atender o para darle la bienvenida al nuevo gobernador aquí en la Nueva España. Manda a hacer un camino de plata para que no toque suelo mexicano y entonces los pies no se le contaminan. ¿no? Qué padre, Imagínate mira nada más. nomás. Digo, así se acaban Que de lo hagan plata, ahorita un sí, poquito nos de las dicen en minas dónde de- para ir por de esas, se perdió. esos tabiques. Exactamente. Bueno, varios comentarios y muy interesantes. Erika Hernández Lugo dice, de cualquier forma existe racismo. Nosotros, por ser indígenas, nos discriminan en todos los apoyos para la educación, a pesar de ser excelentes estudiantes. Michelle Palacios, ¿y qué onda con el clasismo? Ya no solo se discrimina en México por el color de piel, ahora también por el nivel o clase social. Hay gente que es blanca y es discriminada por no tener un nivel alto o comprar cosas de marca, etcétera. Y lo peor es que a veces la gente que discrimina tampoco lo tienen. Nayeli Garita, toda mi infancia a mi familia le gustó decirme pretushka. A mí nunca me gustó y mucho tiempo me sentía complejada. Cuando me fui a vivir a un lugar con playa, me chuleaban tanto el bronceado que se me quitaron esos complejos. Y me dejé de sentir mal conmigo mismo. Yo Y es voy a que más buscar un adelante- país donde sea bonita, mano. Claro. Creo que no hay, pero no, igual nomás me equivoqué o de época o de planeta. Que eso también te discrimina por feo. Y el cadenero que no te deja entrar a la discoteca está peor que tú. Claro. Eso es lo más Uy, sí. canijo. A ver. Y en el caso de las Patricia mujeres, Maciel el dice, concepto de belleza Mara- evoluciona de la historia. ¿eh? Patricia Maciel dice, maravilloso tema. Hace mucho tiempo que pensaba en un programa de estos. El racismo es terrible en México. Yo vivo en Estados Unidos y también es así, pero en México, despreciando a nuestra hermosa gente por su color de piel. Esperanza Gutiérrez, felicidades al programa y saludos a los panelistas. Vale la pena enfatizar que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, las formas conexas de intolerancia constituyen en sí mismas una violación a los derechos humanos. Sam Michos, yo soy de piel blanca y también he sufrido de comentarios
como Fantasma, Gasparín, Transparente, Claro, en fin. sí. A fuerza quiere que me vayan a broncear y con esos comentarios constantes, pues la verdad se molesta uno. Yo no me quiero Quieren que quede broncear. uno como Luis ¿no? Miguel o Paulina Rubio y ni cómo. Exactamente. Ni con 20 como horas en de cama medio. de bronceado, Sí, no, mucho pues dinero no. gastan. Ni modo, pues hay quienes tenemos piel alabastrina. Así es. Ajá. Yo digo amarillo ciudad. ¿no? También, axila de iguana, decía mi abuela. Axila Color de iguana. memorándum. Verde oficinista. Exacto, burocrático. Juan Pablo dice, el cuerpo solo es la cáscara y el alma no tiene color. Por favor, qué bonito. Marta Alicia Ríos Martínez, Mandela. nunca pensé que yo fuera racista, me dan hasta ganas de llorar. Mi hijo tiene 2 amigos que son de tez morena y cuando le hablan le digo que te habla el prieto y mis hijos ya me habían dicho que yo era racista, pero lo negaban, no podía ser racista ya que no había sido mi educación o la forma de cómo me habían dicho que yo era. Esto es un hecho y nos da de verdad, a mí me da mucho gusto que Marta Alicia Ríos Martínez Cuando a menos través una de este persona programa esté que le esté reconociendo cayendo ahí. precisamente esta delgada Ya línea sirvió que el muchas programa. personas... Así es. Ya sirvió el programa. Ya sirvió. Pero a ver, ahora una pregunta. Ya nos quejamos. Sí, estamos en el hoyo. Pero, ¿hay forma de salir? Sí, ¿Se puede cambiar? sí. Denunciar es parte de este cambio. A ver, ayúdanos, ¿cómo hacemos la el primera cambio? parte es como lo hizo la Reconocer. persona que habló, reconocerlo, reconocer que es un problema grave en México y empezar a tomar cartas en el asunto. Primero hay que acabar con la ignorancia sobre el tema. Primero hay que hablar de eso, decir que no existen las razas, o sea, no seguir repitiendo en los medios de comunicación, por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, existen las razas. Eso es una construcción social que se hizo para discriminar y punto. Hay que superar eso. Hay que hablarlo, hay que tener a todos los grupos representados en los libros de texto, reconocerlos, visibilizarlos. El caso de los afrodescendientes, reconocerlos y que estén en los libros de texto, en los museos, en la Constitución, o sea, En que todos lados. se hable de ellos, ¿no? Sí. Entonces, esas son medidas y, por ejemplo, también falta mucha información y eso qué bueno que por ahí lo dijeron en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que repiten frecuentemente los prejuicios. Esto que veíamos con los Lo niños, reescribimos. esta relación entre los rasgos, el color de piel y la cultura y los valores morales, ser bueno, malo, tener confianza o no tener confianza. ¿Cómo se supone que luce el joven delincuente, ¿no? Que Sí. tiene que tener tatuaje, morenito, pelo? Y que O está sea, muy alimentado por, sí, los medios de comunicación, por supuesto, estoy de acuerdo, y también, por ejemplo, por especialmente los medios de comunicación, las series, las películas, donde ponen al todo. hombre negro o al hombre latino como el delincuente. Entonces, es muy difícil porque realmente este video, que es un video que a mí me parece genial realmente, donde los niños y las niñas tienen que ubicarse con alguno de los dos muñecos, pues les hace realmente entrar en un conflicto impresionante. Oye, ahorita nos va a platicar él, hablando del Pantone, de cómo nos percibimos. Exacto. O sea, ¿cuál es nuestro color de piel? ¿Cuál creemos cuando llegamos a pedir maquillaje, por ejemplo, las chicas? ¿Qué tono necesita? No, hombre, color mármol. Ajá, ahorita vamos a ver eso. Que no existe. Yo pienso que para prevenir el racismo es importante dar una buena educación y como consejo personal viajar. Yo creo que no hay mejor manera que abrirse a nuevas culturas como viajando. Yo considero que para combatir el racismo, un poquito más de educación, más valores, más respeto a la humanidad y a los derechos de cada quien. Trabajar con tu familia, en tu sociedad, en tu trabajo, no fomentando los chistes o otra forma de violencia. Pues para empezar, ver que todos somos humanos y merecemos los mismos derechos sin importar el color de piel, la preferencia sexual, la religión, el país de donde venga, todos tenemos los mismos derechos como humanos que somos y pues desde esa perspectiva pues vernos como iguales. Yo creo que para prevenir el racismo siempre hay que ser muy incluyentes y sobre todo el respeto. El respeto es la base de una sociedad sana.
La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera te informará de cómo las condiciones de trabajo estresantes, la violencia familiar y social y un estilo de vida poco saludable son solo algunos de los factores que nos impactan en nuestra salud mental y por consiguiente evitan que disfrutemos de la vida. Cristina Jauregui te espera el martes para hablar del por qué las niñas también cuentan. ¿Te has puesto a pensar hasta dónde la familia restringe el desarrollo y evita la inclusión de las niñas en su entorno social en aras de una supuesta protección? El miércoles te invitamos a conocer conmovedoras historias de dolor, valentía y lucha que han convertido a muchos hombres y mujeres en sobrevivientes de cáncer. Si tú tienes alguna que contar, compártela con Marisa Escribano. El jueves acompaña a Fernanda Tapia porque queremos reconocer y hacer visible el trabajo que realizan las mujeres en el campo. La colaboración de las mujeres rurales es fundamental porque contribuyen al incremento de la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza. Finalmente, el viernes de pareja, Carmen Muñoz y los especialistas analizarán qué tanto las adicciones unen o destruyen a la pareja. La adicción es una enfermedad y tanto el que consume como el que no lo hace necesitan ayuda. No dejes que la situación se salga de control. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. La Casa Hankili África nació en 2008 y Hankili significa espíritu y So significa lugar, espacio en Bamanaka, entonces es decir, el lugar en el cual sopla el espíritu de África. Tenemos pues este sueño desde mucho tiempo. Estas son unas reflexiones que llevo desde ese tiempo trabajando con algunos amigos, algunos africanos, otros afromexicanos y yo indígena, ¿no? Entonces, y llegando aquí en acogida solidaria, porque pues llegué como escritor en México, decidí quedarme aquí y he trabajado en muchas universidades, pero me faltaba esta parte de que lo que creo que es fundamental es seguir trabajando a hacer que se conozcan más los pueblos negros. En México la integración se hizo, la tercera raíz existe. Y hablando con cada mexicano, uno te dice, pues es que sí, pues tengo un primo que es tal y te cuenta una generación en la cual está un negro en su familia. Aquí lo negro y lo africano no tan es extraño, porque ya desde más de 500 años llegaron por la esclavitud negros que participaron a la vida, históricamente hablando, cultural, pero también en la vida política de este país. No se sabe mucho que por fin el primer estado libre de negros en América Latina era en México. Entonces estar aquí sin poder como compartir lo que es lo fundamental, para mí hubiera estado una falta enorme. Entonces nació la casa apoyada por la Casa Refugio Citlaltepetl y con el apoyo también de la Ciudad de México, con el fideicomiso del Centro Histórico. Empezamos realmente con muchos talleres importantes en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Durante 3 años hemos trabajado sobre un proyecto que hemos llamado Raíces en el O como olvido, océano, y la idea es como apoyar a las poblaciones
negras de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca que están buscando un reconocimiento a nivel constitucional, apoyarlos para que sepan algo de lo que es su historia, porque para estar reivindicando hay que conocer sus raíces y ofrecerse como diferente, no para como enfatizar sobre la diferencia, pero diferente para decir, este es lo que nos permite un multiculturalismo y que enriquece el mundo. Hemos tenido oportunidades de llevar a unos de los jóvenes 5 hasta Etiopía para que ellos bailaran la danza del diablo a un evento muy importante que fueron los 50 años de conmemoración de la Unión Africana. Participó México con su comunidad negra y nosotros tuvimos el honor en Casa Banquillo África de hacer, de invitar a estos jóvenes. Y creemos que sí, esos intercambios son partes de lo que hace que la gente se conozca mejor, y si la gente se conoce mejor, pues poco a poco desaparece la discriminación. Si se conoce mejor, y qué interesante, porque se puede llegar a hacer verdaderos exterminios o genocidios con las mejores intenciones. Hay películas que demuestran cómo cuando hubo una colonización, bueno, yo ya ni le llamaría colonización, pero sí, de veras fue una apabullante llegada de los ingleses a Australia. Decían, pobrecitos los aborígenes australianos, mira nomás qué feitos están y cuántos defectos, vamos a hacerles un favor, vamos a hacer que se acabe esta raza. ¿Cómo? Pues mestizándolos. Y entonces fue un desastre lo que hicieron, bueno, pues parte de lo que está pasando actualmente, ¿no?, en el Tíbet, para que ya no exista esa raza. Y entonces en tantas generaciones ya todos van a pasar de personas negras, porque así lo decían, a personas un poco más morenas, a llegar a ser ya ingleses. Pero horroroso, horroroso el exterminio que se hizo prácticamente de una raza. Y actualmente siguen bastante arrinconados. Amiga, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos tu comentario. Bueno, de antemano muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí tenemos 2 grupos, uno de personas con discapacidad, bueno, niños que no oyen, y también tenemos una población también de niños japoneses o chinos. Como tú lo mencionabas hace rato, de Oriente, pero no del agrícola oriental, digámoslo así. Sí, claro. Bueno, una anécdota mío en lo personal fue que, bueno, mi mamá y mi papá era de piel blanca, de ojos verdes, mi mamá era morena. Mi papá y mi mamá cuando se casaron, mi papá tenía 3 hijos, mi mamá tenía 2 y nosotros 5. O sea, eran los tuyos, los míos y los nuestros. Claro. ¿No? Y la discriminación en mi caso fue de que, como yo soy la menor, me parezco más a mi mamá, y todos decían, ay, es que la pecosita y la morenita y todo, ¿no? A pesar que va pasando el tiempo, tú dices, no, o sea, no tiene nada de malo, independientemente que seas moreno, blanco, azul, morado, de cualquier color, eres un ser humano, ¿no? Y yo creo que el respeto siempre era lo que yo siempre hago énfasis. Y ahora que ya soy una adulta, me gusta respetar, y me gusta, no importa que sea moreno, que sea blanco, pero yo pienso que es algo primordial que tenemos que tener, y desgraciadamente o desafortunadamente en la sociedad sigue ocurriendo. Si eres blanquito, güero, gordito, chaparrito, hay mucha discriminación. Y eso de las herencias genéticas, mi caso era muy parecido al tuyo, pero además como que te ven ya cuando, hasta desde el cunero lo tienen que percibir, porque han de decir, no sacó los ojos y el color de cabello del papá, qué friega. Así es, sí, ¿verdad? desafortunadamente ya, es tan fácil así. que le hubiera sido la vida si hubiera Así salido es, güerita, pero así lo percibe uno. Así es, y bueno, yo cuando era pequeña sí me sentía cohibida, ¿no? Como, ay, no, mejor me hago para acá o me hago para acá. Y mucha culpa yo considero que era de mis padres, ¿no? Porque, a ver, tus hermanos los güeros están por acá. Mi mamá, sus hijos también eran morados. Sus íntimas razones, pues así era la cosa. Así es. Ellos no tuvieron esta educación que ahora tenemos en las manos. Y ahora ¿cómo se le diría?
Es algo que yo les quiero trascender, es de que debes de respetar las clases, no sea de lo que sea, y hay que respetar y romper esas cadenas que nos atan, así no es. nos dejan avanzar. El primer presidente indígena, ¿no? Benito Juárez, que además fue nombrado el personaje del siglo. Adelante, Ali. Sí, Fer, mira, gracias por tu testimonio. A mí me parece muy importante comentar algo. Hablando desde la parte de la autoestima, yo creo que el hecho de que estemos rodeados de un ambiente donde se nos valora, donde se nos reconoce por lo que somos, ¿sí? Independientemente del color que tengamos, de la forma que tengamos, de la estatura que tengamos, va a permitir que crezcamos con más seguridad, ¿sí? Porque a mí me parece en el testimonio, y ahorita tú decías, dices, bueno, es que no les quedaba de otra. Sin embargo, yo tengo, y hablo de mí, pues porque creo que soy el ejemplo más claro. Sí, pero para no recordarlos con odio. Exacto. No. Justamente era su alcance. No, desde este lugar, o sea, a lo que yo me refiero, no, yo no hablo para nada de cuestiones de odio. Yo lo que me refiero es que hay una parte, les comentaba yo tengo 3 hermanos mayores, hijos de mi mamá, nada más, blancos, ¿sí? Jamás, gracias a que mi mamá jamás permitió que hubiera diferencias. Ándale. Ese es el punto al que voy, ¿sí? Jamás yo me sentí diferente, ni mis hermanos menores. No hizo esa diferencia de tú sírvele a tu hermano. No, porque mi mamá fue una mujer como muy vanguardista, muy feminista en ese sentido. Entonces, a mí a lo que me refiero es que y sí quiero aclararlo porque mis comentarios no los estoy haciendo desde un lugar de decir es que es con odio o es que... No. Para nada. Los estoy diciendo desde un lugar vivencial, ¿sí? Que tiene que ver con que definitivamente lo que yo he visto es que si yo estuve rodeada de una familia donde me decían, por tu color tienes que sentirte orgullosa, y donde además no había diferencias entre el trato de mi madre, en este caso, que era la mujer blanca, porque mi madre ya falleció, no había diferencias hacia mis hermanos mayores ni hacia mí y mis hermanos menores. O sea, esto es una herramienta para que lo pongamos en práctica. Es una herramienta. Empezar a zanjar las diferencias. Es una herramienta porque entonces si no, entonces nos quedamos en la parte del odio, de la diferencia, y es que mi mamá no, o sea, yo creo que es una herramienta con la que tenemos que contar y a la que tenemos que integrar a nuestra vida para poder pararnos donde sea con seguridad. Adelante, Oscarito. Mira este comentario interesante de Sheikh Ahmed Nishim Malveo. Pienso que este rollo tan indeseado como estereotipar a algo como malo comienza desde el lenguaje. Mano negra, que hizo trampa, claro. ¿no? Sí. Lista negra, lista de cosas la malas. diestra y la siniestra, o sea, que es malo. El lado oscuro, ¿no? O trabajas como negro. Las aguas negras que son malolientes, o sea, y tiene que ver, pero está muy naturalizado, como decían desde un principio del programa. Sin embargo, habría que poner como estos pequeños acentos para... Mauricio. Mira, estábamos comentando precisamente de un término que de alguna manera es emblemático y ejemplifica nuestro racismo a este nivel que tenemos en que es cuando te dicen güerito, un comerciante que quiere que le compres. Claro. Cuando te dice güerito, lo que está tratando de hacer es dar por sentado que lo blanco, que lo güerito es superior y te está queriendo hacer sentir mejor para que tú compres. Entonces ahí hay un mecanismo que lo utilizan los comerciantes en donde están reconociendo la naturalización del valor de lo güerito por encima de lo moreno, ¿no? Entonces ahí ese comentario es muy ad hoc a lo que están diciendo acá, a ese nivel de naturalización. Yo creo que también es importante dar a conocer la importancia de las culturas diferentes a nosotros y las que tienen que ver, por ejemplo, con África, porque eso también tiene que ver con esta asociación siempre de lo negro y lo malo, lo negro y lo que no da confianza, etcétera. O sea, cuando dicen siempre somos seres humanos independientemente de nuestro color, pero también el color tiene que ver con culturas que han sido importantísimas y tenemos una desvalorización de estas culturas, ¿no? Siempre África aparece como el continente
humilde, pobre, el que más guerras tiene, el que más enfermedad. Solo se hablan los noticieros de África cuando se habla de enfermedades. Entonces, claro, la gente vive con esa idea. Entonces, eso también hay que revertirlo, hay que cambiar esa noción, hay que hablar de las cosas positivas que tienen otras culturas como África, como Oriente, que son, bueno, que de ahí además salió el ser humano de África, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo mucho, porque si no, seguimos pensando que el color de la piel tiene que ver con algo negativo. Quiero terminar con este ejemplo, perdón, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, nosotros también hicimos una demanda en CONAPRED contra una televisora muy famosa, porque cuando habló de Sudáfrica dijimos, bueno, pues va a ser un motivo importante para hablar de África. No, pusieron a unos caníbales encuerados, pintados de negro, hablando borucas, ¿verdad? Y entonces, bueno, otra vez a reproducir esta idea. Sudáfrica tiene culturas maravillosas, toda África tiene culturas maravillosas. Y uno pensaría que el deporte como el fútbol acerca entonces a que todo mundo conviva y comulgue. Y en realidad el fútbol es uno de los deportes donde más se presenta el racismo en el mundo. Perdón, ¿no? y otra, relacionado con esto, algo importante que también la gente tiene que saber, también esto de las razas, que los negros o los afrodescendientes tienen que ser buenos para jugar fútbol, para el básquetbol. Es una tontería, es un prejuicio. Para bailar. Cualquier ser humano puede ser bueno, ya importante. Somos buenos en taekwondo y en tiro con arco. Exacto. Que nos digan esas asociaciones de que los negros son para cantar, para bailar y para las relaciones sexuales. Y para la sexualidad. Mira, tú decías, ¿por dónde salimos? Precisamente visibilizar, desmontar. Canal 11 tiene una serie con CONAPRED muy buena, Quipatla. Hay que difundir en los niños otra visión del mundo, cambiar políticas públicas, cambiar programas educativos, normativa y legislativa, y también denunciar. La cultura de denuncia. Si hay prácticas racistas, están apareciendo súperes donde hay instituciones públicas, hay que denunciar. Eso no sirve, o sea, hay que ir cambiando esa cultura de la denuncia para ir cambiando las cosas también. Y ya dijimos, no es para una cacería de brujas, es para que todos aprendamos y empecemos a resetear este chip que lo tenemos introyectado hasta el tuétano y que no se lo pasemos a nuestros hijos. Y tengamos información, porque la información es la que nos permite realmente ejercer nuestros y seremos derechos. libres. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, pongámoslo en práctica. Gracias.